Y a continuación seguiría la parte del lenguaje algebraico. Lo anterior fue como una introducción para que recordáramos todas esas cuestiones. Y ahora abordando el tema del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico nos sirve para representar a través de la palabra escrita, por medio de los símbolos de las matemáticas, ecuaciones o problemas, para que los podamos resolver. Aquí el ejemplo: el doble de la suma de 8 más la quinta parte de un número es 12. Aquí nos está diciendo que no conocemos un número, que le vamos a llamar X, y nos dice que el doble, es decir, vamos a multiplicar por 2 la suma de 8 más la quinta parte de un número, o sea, 8 más un quinto de este número, que en este caso X, va a ser igual a 12. El otro ejemplo es hallar un número que sumado a 10 es 25. En este caso, nuestro número que no conocemos lo vamos a llamar n, le vamos a sumar 10 y esta suma será igual a 25. Otro ejemplo es, tenemos 20 menos el doble del número es 3 veces la suma del doble del número más 20. Entonces aquí hay que ir viendo pedazo por pedazo. Nuestro primer término que nos interesa es 20 menos el doble del número. Entonces aquí tenemos 20 menos el doble del número. Lo vamos a representar como una igualdad. Entonces aquí ya va nuestro signo igual. Es 3 veces la suma, es decir, una multiplicación, del doble del número más 20. Aquí tenemos nuestro doble del número más 20 y nuestro 3 que está multiplicando. Entonces, en álgebra es importante saber que las operaciones vienen dadas por palabras especiales. Y estas palabras son las siguientes. Tenemos la adición, que también se le conoce como suma, y va a estar relacionada con palabras como ganar, aumentar, más, incrementar, crecer, más que. Por otra parte, tenemos sustracción o resta, y las palabras especiales van a ser diferencia, menos, disminuir, bajar, perder, decrecer, reducir. Para la multiplicación tenemos el producto, 2 veces, el doble, el triple. Para la división tendremos palabras como dividido por, cociente, razón, mitad, entre, una tercera parte, etc. Entonces, aquí podemos ver algunas frases que podemos representar por medio de expresiones algebraicas. Por ejemplo, un número incrementado en 4, es decir, x, el número que no conocemos, más 4. Ahora, 2 veces un número, 2, por este número x, un número menos 5, x menos 5, y a aumentada en el doble de b, es decir, a más 2 veces b. Después tenemos algunos problemas que relacionan dos números, de tal manera que uno se expresa con base en otro, es decir, que dependen de cada uno. Por ejemplo, Raúl gana 5 veces más que María. Vamos a considerar que lo que gana Raúl es nuestra x, y si nos dice que María gana 5 veces más, entonces lo manejamos como 5x. Por otra parte, un número aumentado a su doble, entonces un número es n, y aumentado a su doble va a ser ese número más 2 veces ese mismo número, o sea, n más 2n. Otro ejemplo, Andrea mide 10 centímetros menos que Lupita. Vamos a decir que la estatura de Lupita va a ser h, por lo tanto la estatura de Andrea sería h menos 10. Otro ejemplo, un número sumado a su 10%. Entonces este número lo vamos a denominar y sumado a su 10% sería y más 0.10y. Recuerden que el por ciento lo podemos convertir a decimal dividiendo entre 100. Entonces, ¿cómo podemos traducir e interpretar esto de tal manera que obtengamos una ecuación? Lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente el problema hasta que comprendamos la situación.
Leer cuidadosamente y comprender la situación no es lo mismo que resolverlo. Hay que identificar todos los datos que te da el problema y después anotar cada una de las cantidades como una variable, ya sea X, H, A, B, cualquier letra que queramos utilizar. Y finalmente vamos a formar la ecuación que relacione las cantidades desconocidas con las conocidas. ¿De acuerdo? Esto es importante, relacionar las cantidades desconocidas con las cantidades conocidas. Entonces veamos este ejemplo. Gera, Jos y Alex ganan entre los tres 120 pesos. Jos gana 20 menos que Gera y Alex gana el doble que Jos. ¿Cuánto ganó cada uno? Entonces, si nos fijamos aquí en este ejemplo, nos da la siguiente información, que entre los tres es 120, que Jos ganó menos que Gera y que Alex ganó el doble que Jos. Entonces nos da información de Jos y de Alex, pero falta información de Gera. Entonces, Gera va a ser nuestra X, él va a ser nuestra variable. Y a partir de lo que ganó Gera, podemos encontrar lo que ganaron los demás. En este caso, X menos 20, o sea, lo que ganó Gera menos 20 es lo que ganó Jos. Y con lo de Jos podemos obtener cuánto ganó Alex, que es el doble de lo de Jos, sería 2 por X menos 20. Entonces, la otra información que nos daba era que entre los tres ganaban 120. Entonces, la ecuación que utilizaríamos sería X más X menos 20 más 2X menos 20 igual a 120. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos la relación entre variables desconocidas, que sería el salario de Gera, con variables conocidas, que son los salarios de los demás. Aquí otro ejemplo. Hace 10 años la edad de Juan era 4 veces mayor que la de Pedro. Hoy en día la edad de Juan es solamente el doble que la de Pedro. Entonces aquí lo hacemos separando la parte de hoy en día y hace 10 años. Dice que hoy en día la edad de Pedro va a ser X. Es la variable que no conocemos. Y la edad de Juan, que depende de la edad de Pedro, es el doble, sería 2X. Y dice que hace 10 años la edad de Juan era 4 veces mayor que la de Pedro. Entonces podemos escribir que la edad de Pedro es X menos 10, o sea, hace 10 años, la edad de Juan es 2X menos 10, y la relación que va a haber entre ambas va a ser 2X menos 10, que es la edad de Juan, igual a 4 por 10 por X a la menos 10, que sería esa de 4 veces mayor que la de Pedro. Entonces aquí ya relacionamos variable desconocida con variable conocida. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Vimos lo que es el lenguaje algebraico, las palabras especiales, cómo traducirlas a expresiones algebraicas y finalmente cómo escribir una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo por el primer tema. Entonces, si tienen dudas, no duden en preguntarme.